Bueno, entonces ya tienen aquí las indicaciones del parcial que ya les expliqué. Y según la encuesta que hicimos, pues el día más votado fue el lunes. Y ninguno presenta como inconveniente, todos pueden. Entonces, listo, si tienen dudas referente al parcial, ejercicios, es un tema, digamos, pues, bastantico, son desde los módulos 11 hasta el módulo 18, pues la pueden preguntar sobre cualquier ejercicio. Recuerden que por aquí tenían, incluso en el Drive también está, y en el Moodle también están una lista de ejercicios. Por aquí están estos que algunos teoremas, la demostración queda como ejercicio. Pero por ahí estaban las listas de ejercicios. Esta lista de ejercicios del módulo 14 y 15. Esta lista de ejercicios. Y obviamente también voy a sacar ejercicios del módulo 18, que fue el último módulo, pues, que vimos que entra en el parcial. Del módulo 18 también voy a sacar ejercicios. Entonces, reitero, pues, que los ejercicios son sacados del libro. Entonces ya se supone que todos tienen el libro. Y ahí saco los ejercicios para que los resuelvan. Entonces ya han tenido tiempito pues en pintar esos ejercicios y en resolverlos. Supongo que algunos no han hecho ejercicios. No sé, me sospecho eso porque a veces ustedes dejan todo como para última hora, ¿cierto? Pero bueno, pues si no preguntan nada, entonces continuamos con el tema. No hay dudas sobre los ejercicios del parcial. Entonces continuaremos. Muy bien, entonces íbamos en la parte de circunferencias. El último teorema que vimos fue que toda recta que pasa por el centro de un círculo es perpendicular a una cuerda y biseca la cuerda en dos, y biseca la cuerda. Entonces, bueno, ya los arcos. Y ya lo demostramos, ¿cierto? Pues tenemos la recta que pasa por el centro, es decir, básicamente tenemos como un segmento diametral, pues, o un diámetro. Y tenemos una cuerda. Entonces, si la recta es perpendicular a la cuerda, tomando un ángulo de 90, resulta que me corta estos dos, la cuerda en dos segmentos, lo biseca, o sea que me lo cortan dos segmentos congruentes, y los dos arcos generados, en este caso AP y BP, son también congruentes, miden lo mismo. Y de tarea les había quedado pues esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver el ángulo inscrito. Un ángulo está inscrito en el círculo si y solo si su vértice está sobre la circunferencia y sus lados son cuerdas. Entonces, ¿qué es inscrito? Inscrito es que el vértice está en el círculo, pues está en la circunferencia, está en el bordecito, y sus vértices son cuerdas. Eso es un ángulo inscrito. Entonces, digamos que una de las dos cuerdas puede ser el diámetro, o ninguna de las dos cuerdas puede ser el diámetro, pero una está como para un lado y otra está como para el otro. O las dos cuerdas podrían estar como hacia el mismo lado.
Ese es el ángulo inscrito. Perdón. Listo. Entonces, listo. Bastante importante esta digamos, fórmula. Entonces, hipótesis, el ángulo está inscrito. Y la tesis es que la medida del ángulo inscrito es la mitad que la medida del arco. Listo. Del arco formado por el ángulo inscrito. Es decir, yo estoy diciendo que la medida de este APB, digamos que este es alfa, y digamos que este arco aquí es beta. Entonces lo que estoy diciendo es que alfa es la mitad de beta. Listo, simplemente alfa es beta medios. Eso es lo que me dice este resultado. Entonces el ángulo inscrito es la mitad del ángulo que forma. Muy bien. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo podemos razonar en este caso. No voy a hacer todos los casos, son similares, pero al menos si resuelvo un caso, pues les da la idea del por qué, ¿cierto? Entonces, tenemos un círculo. Tenemos por aquí este gráfico. Entonces vamos a decir que este es alfa. Entonces, sea alfa, por definición, la medida del ángulo APB, y sea beta, por definición, la medida del arco AB. Esto digamos que sería el paso 1, pues esas definiciones. Dos, vamos a pensar en como en este triángulo. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Esto vale beta. El segundo, la medida de A o B es beta, porque esa es la definición de medida de arco. ¿Cuánto mide un arco? Pues el ángulo formado con el centro. Listo. Tercero, noten que este triángulo es isósceles, lo que hemos trabajado mucho, porque este es congruente con este. Entonces este también es alfa. Entonces tercero, la medida de
ángulo PAB, perdón, PAO, también es alfa, porque es un triángulo isósceles. Porque el triángulo POA es isósceles. Muy bien. Cuarto, acuérdense, fijen en este triangulito. Bueno, vamos a dibujarlo aquí. Vamos a volverlo a dibujar. Y básicamente es que beta es un ángulo exterior. Y recuerden que el ángulo exterior recuerden que la medida del ángulo exterior es la suma de los dos interiores. En este caso, beta es alfa más alfa, por ser el ángulo exterior. Listo, entonces, cuarto, beta es alfa más alfa, listo, por ángulo exterior. Bueno, entonces, 4A, beta es 2 alfa, o sea que alfa es beta medios, y básicamente ya acabamos. Bueno, escribámoslo así. Digámoslo así. Alfa beta medios. Entonces, listo, la medida del ángulo APB, que era precisamente alfa, es igual a beta medios, y beta era el arco AB. Entonces es igual a la medida del arco AB, que es beta, sobre 2. Listo, bueno, este puede ser el 5, pues. Listo. Llegamos a la tesis. Preguntas, dudas. Cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda. Muy bien. Listo, entonces de una forma similar se hace el caso B y el caso C. Listo, fíjense que el caso A solo funciona... Bueno, sí, el caso A solo funciona con este gráfico, porque aquí estamos usando el hecho de que en este caso, digamos, PB es un diámetro. Si estamos hablando de este otro caso, pues se razona de forma similar. Y en este otro caso, pues también. Esto es un cálculo
similar, pero hay que hacer caso a caso. Eso es lo maluquito es que hay que hacer caso a caso. Muy bien. Test corolario. Los ángulos inscritos en un círculo, bueno, pues, por si algo, entonces les queda tarea. De todas formas está en el libro, pues, muchas de las tareas que yo les pongo, pues, o casi que todas, las que yo les pongo así, tarea esto, es tarea, pues entonces que traten de resolverlo, o incluso simplemente, pues, lean lo del libro, en el libro está también, entonces es una tarea que pueden resolver muy fácilmente, o consultar muy fácilmente, pues, está en el libro. Listo. Entonces, corolario. Los ángulos inscritos en un círculo que intersecan el mismo arco de circunferencia son congruentes. Básicamente, ¿ahí qué me están diciendo? Pues sería el corolario 19.2.1. Lo que me están diciendo es que tenemos un círculo. Hagámoslo así. Listo. Y digamos que tenemos por aquí un arco AB. Entonces tenemos dos ángulos inscritos que intersecan el mismo arco. Entonces yo podría pensar, digamos, en este, donde este es C, no sé. Y podría pensar en otro, digamos por acá. Podría pensar en este otro. Azul ya. Listo, en este caso el D. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el colorario? El colorario lo que me está diciendo es hipótesis. Pero no, es que ni siquiera hay hipótesis básicamente. O la hipótesis ya está básicamente en el gráfico. La tesis es que la medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo ADB. Listo, la hipótesis es que, pues que estos dos ángulos pues llegan a AB, que forman el arco AB, pues, pero el gráfico ya lo tenemos. Entonces queremos llegar a esa tesis. Noten que no es algo trivial, pues, ¿cierto? Porque yo podría tener incluso este arco aquí así. Pues ese ángulo. Entonces, es decir, puede ser cualquier punto en la circunferencia. Entonces no es trivial. Pero con el resultado que ya tenemos, la demostración es muy sencilla, ¿cierto? Entonces la demostración y esto escribe, listo, la demostración sería primero por lo que vimos ahorita, la medida de ACB es un medio de la medida del arco AB y la medida de ADB también es un medio de la medida del arco AB. Y esto es por el teorema anterior, por el teorema 19.2.1. Listo.
t segundo, por transitividad, estos dos son iguales. Listo, ya, eso es todo. Por eso es un colorario, pues, sale directo del teorema anterior. Por transitividad. En estas dos. Como este es un medio de arco AB y este es un medio de arco AB, entonces estos dos son iguales, o sea que esos dos son iguales. Y ya eso es lo que queríamos hacer en la tesis. Muy sencillo, pues. Preguntas, dudas, que no han entendido. Bueno, entonces vamos bien. Listo. Otro colorario es que los ángulos inscritos en el semicírculo miden 90 grados. También es importante. No es difícil, ya con lo que hemos visto, pues debería salir fácil. Vamos a pensar en un semicírculo. Y entonces tenemos un ángulo inscrito en el semicírculo, entonces digamos que sería este. Entonces, hipótesis AB es diámetro. La tesis sería que, digamos, esto sería C, ¿ven? La media del ángulo ACB es 90 grados. Muy bien. ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea cómo demostrar la tesis? Es relativamente fácil. Sale también de este teorema, pues. Esto sale de este teorema. El ángulo inscrito es la mitad del arco. ¿Alguna idea? Voy a darles un momentico para que piensen.
Bueno, aquí podemos aprovechar este espacio. Escribimos aquí la demostración y creo que aquí cabe. Listo, entonces primero, notemos que la medida del arco AB recuerden que la medida del arco AB es la medida del ángulo formado con esos dos puntos y el centro. Listo, esto es por definición. Segundo, la medida de este ángulo es 180 grados por, por la hipótesis. Como es un diámetro, esto es así. Como AB es diámetro, pues es una línea recta, o sea que es un ángulo llano. Listo, tercero, juntando 1 y 2. La medida del arco AB es 180. Ahí más o menos se veía. La medida de este arco, pues, 180 grados. Entonces, por 1 y por 2, transitividad. Y cuarto, aplicando el teorema, la medida del ángulo ACB es la mitad de la medida del arco AB. Entonces, por el teorema, pero el arco AB es 180. Entonces, 180 grados sobre 2, o sea, 90. Listo, y esto es por el teorema 19.2.1 y por 3. 19.2.1. Por ese teorema tenemos esto, y por 3 sabemos que este es 180. Entonces, listo. Esa es nuestra tesis. Muy bien. Sería pues quinto y escribir la tesis, pues. Aquí faltaría, digamos, el quinto. Entonces se bloquea. Quinto. La medida del ángulo ACB es 90. Listo. Preguntas, dudas, comentarios. No han preguntado nada. No han dicho nada. Listo. Muy bien. Terminamos el siguiente colorario. En un mismo círculo, rectas paralelas intersecan arcos de circunferencia congruentes. Listo, entonces, colorario 19.2.4.
Veamos el caso A. Entonces, las rectas paralelas, básicamente hay dos opciones. Que las dos sean secantes, o que una sea tangente y otra secante, o que ambas sean tangentes. Esos son los tres casos que habría que analizar. Entonces, en el caso A, tenemos algo así. Está casi... No, no me lo bien así. Está así. Y está así. Listo, no tiene que estar como partiendo lo mismo. Este puede ser un arco chiquito y este puede ser un arco grande. Listo, no importa. Lo que me dice el teorema es que este arco sería congruente con este. Básicamente eso es lo que me dice el teorema. Entonces, listo, vamos a demostrarlo. Bueno, demostración. Esto es A, B, C, D. Tenemos que la hipótesis es que AB es paralelo a CD. Esa es la hipótesis y que, bueno, y que A, B y C y D son puntos del círculo, pues, ¿cierto? Básicamente esa es la hipótesis. La tesis es que el arco AC es congruente con el arco BD. Esa es la tesis. Listo, entonces primero, aquí el gráfico nos están diciendo que esto tiene que pasar por el centro. Este tiene que pasar por el centro. Bueno, yo creo que eso no es necesario, la verdad. Entonces, simplemente trazamos esta línea. Trazamos esta línea. Entonces, digamos que este mida 2 alfa. Listo. Recuerden que perdón. Digamos que este mida alfa. Recuerden el teorema. El teorema nos dice que si este es alfa, entonces este arco mide 2 alfa. En pocas palabras, eso es lo que nos da el teorema. Hagámoslo con color. Si este es alfa, este mide 2 alfa. El arco, pues. Listo. Ya. Y solo teniendo en cuenta, pues, esto es beta que mide 2 alfa.
Entonces, si tenemos que este es alfa, este arco de acá, este arco va a medir 2 alfa. Listo, entonces primero, bueno, démosle la variable y eso nos facilita mucho la cosa. Sea alfa, por definición, los puntos igual, la medida del ángulo de AB. Entonces, por definición se tiene eso. Segundo, la medida del arco BD es 2 alfa, listo, por la definición en 1 y por el teorema 19.2.1. Listo. Bueno, en vez de uno decir esto, pues uno podría decir porque el ángulo inscrito es la mitad del arco, o porque el arco es el doble del ángulo inscrito. Entonces podemos decir por arco el doble del arco es el doble del ángulo inscrito. Listo. Tercero, como son paralelas, fíjense que este es alterno interno con el otro alfa. Esos dos son alternos internos, por lo tanto miden alfa los dos. Entonces, tercero, la medida del ángulo CDA es igual a alfa por 1 y por ser ángulo alterno interno. Listo. Cuarto, por la misma razón, la medida del arco AC va a ser 2 alfa y esto va a ser porque CDA mide alfa y porque el arco es el doble, bueno, teorema 19.2.1, pero es que el arco es el doble del ángulo inscrito. Listo. Entonces, quinto, la medida del arco BD es igual a la medida del arco AC. Entonces, por transitividad y por 2 y 4. Y finalmente 6, los arcos son congruentes. Porque ¿qué significa que dos arcos sean congruentes? Que sus medidas son iguales. Esto por 5 y definición de congruencia. Muy bien. Hemos llegado a nuestra tesis. Pregunta. Pregunta, Heidi. Listo. Entonces, claro, como este... Uy, lo borré. Como este es alfa, entonces este arco va a ser 2 alfa. Listo. Muy bien. Entonces, sencillo. Vean que aquí nunca usamos el hecho de que pase por el centro. De hecho, puede que no pase por el centro.
Sí, claro, puede que no vaya por el centro, puede que el círculo, puede que este sea el círculo, y aquí tenemos una línea paralela y aquí tenemos otra paralela. Y el centro esté por acá, entonces puede que ni siquiera pasen por el centro. Por eso este gráfico no es como tan adecuado para el caso. Entonces, digamos que tachemos este O. Listo, bueno. Pero así se demuestra. Y de forma similar se demostrarían los otros casos. Eso, de forma similar se demostraría el caso B y el caso C. Para este caso, uno pensaría, pues diría uno, haciendo como la analogía, uno piensa en este y en este. Entonces resulta que este es alfa. Si este es alfa, este es 2 alfa. El arco, pues. Ponémoslo bien. Si este es alfa, entonces este arco es 2 alfa. Por ser alternos internos, entonces este también es alfa. Y entonces al ser este alfa, este arco que me forma sería 2 alfa. Pero entonces para el caso B y el caso C, se requieren, diría yo, este teorema. Listo, este teorema. Entonces, requiere teorema 19.2.2. El teorema en esencia es lo mismo. En esencia nos dice que ese ángulo inscrito, que la medida del arco va a ser el doble de la medida del ángulo inscrito, que es lo que hemos estado trabajando. Pero aquí hay una pequeña diferencia, y la diferencia es que en este caso todos los ángulos inscritos, incluso desde la misma definición, dice que sus lados son cuerdas. Entonces, esta es una cuerda, esta es una cuerda, esta es una cuerda, esta es una cuerda. En este otro caso, por ejemplo, fíjense que aquí tenemos que esta es una cuerda, esta es una cuerda, entonces por el teorema 19.2.1, si este es alfa, este es 2 alfa, listo. Este otro caso verde es distinto, ¿por qué? Porque aquí tenemos una cuerda, digamos que este es una cuerda, y este no es una cuerda, listo, es una línea tangente. Es un caso distinto, es un caso distinto, porque uno es cuerda y el otro es tangente. Entonces eso es lo que uno llama un ángulo semiinscrito. Un ángulo semiinscrito es donde uno es cuerda y el otro es tangente. Y el ángulo semiinscrito cumple
lo mismo. El arco es el doble del ángulo semiinscrito. Es decir, cumple la misma relación, cumple la misma fórmula. Voy a revisar bien. Bueno, el libro los dejan como ejercicio. Listo, que no es difícil tampoco. En el libro los dejan como ejercicio. Pero entonces, dejan como ejercicio estos dos. Ejercicio, bueno, tarea. La tarea sería el punto B y el punto C. Pero como les digo, requieren este teorema. Entonces, para que no es difícil, pues incluso aquí ya más o menos les expliqué cómo, porque es muy similar a esto. Es decir, es la misma idea, simplemente que, digamos, en esta parte azul aplicamos el teorema 2.1 y en esta parte verde aplicamos el teorema 2.2, pero es la misma idea, es casi que lo mismo. Y en este caso, pues, se aplicarían en ambos casos, porque ambos casos son ángulos semiinscritos, perdón, se aplicaría el teorema 19.2.2 en el caso C. Listo, entonces les queda de tarea, no es difícil, salen 5 pasos, pero tienen que aplicar ese teorema. Listo, entonces vamos a ver, el teorema 19.2.2 dice, la medida de un ángulo semiinscrito en un círculo es igual a la mitad de la medida del arco intersecado. De esa hipótesis, tenemos un ángulo semiinscrito y Pn es el arco intersecado. La tesis es que digamos es alfa es un medio de beta, ¿cierto? O como lo estamos viendo, que beta es 2 alfa. Listo, donde este es alfa, este es beta. Esa es la tesis. Vamos a ver cómo sería la demostración. Teorema 19.2.2. Demostración. Entonces, primero, sean alfa, por definición, la medida del ángulo RPN, y beta, por definición, la medida del arco PN. Listo. Definimos esos dos así. Muy bien, entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? A ver, estamos diciendo que este es alfa. Estamos viendo que este es alfa. Sabemos que este es un ángulo, perdón, es un triángulo isósceles. Entonces, como el isósceles, este mide lo mismo que este. Lo que queremos llegar básicamente es que este es 2 alfa. Vamos de otro color. Lo que queremos llegar es que este es 2 alfa. Si yo sé que este es 2 alfa, pues este arco va a ser 2 alfa. Entonces, la definición de que la medida del arco sea 2 alfa. Entonces, ¿cómo lo podríamos demostrar? Resulta que
¿Cómo llegamos a que este es 2 alfa? Ah, bueno, ya, lo que ya recordé, creo que hay que hacer más bien otro gráfico porque lo que requiero es formar un triangulito, pensando en esta línea así. Listo, requiero este triángulo así. Entonces, bueno, sí, hagámoslo. Tracemos aquí esta línea. Trazamos esta línea. Digamos, trazamos digamos que esta sea L. Entonces, segundo, trazamos L perpendicular a ON. Bueno, no, más bien, más fácil. Trazamos L tangente en N. Es la línea que pasa por N y es tangente. Listo. Entonces, tercero, digamos que las dos líneas se corten en el punto A. Entonces, tercero, L intersectado PR, la línea PR, es el punto A, por definición. A es el punto donde se intersectan esas dos. Listo. Entonces ya tenemos un triángulo. Tenemos el triángulo ANP. Listo. Entonces, ahí sí. Este mide alfa. Y de hecho, por un resultado del módulo 18 que vimos antes, cuando tenemos dos líneas tangentes que se intersecan en un punto, resulta que este es congruente con este. Listo, entonces, cuarto, cuarto, PA va a ser congruente con NA, y esto es por un teorema del módulo 18. Esto no me acuerdo en este momento el número, pero lo pueden buscar. Listo. Incluso ustedes al reestudiar y al repasar, pues bueno, lo buscan. Entonces este es congruente con este. Vamos las congruencias como otro color. Bueno, estos dos son congruentes. Listo, entonces como los dos son congruentes, resulta que este también es alfa, por ser isósceles. Entonces, quinto, la medida del ángulo PNA es alfa también, por ser un triángulo isósceles, ¿cierto? Por ser un triángulo isósceles. Eso me lo da 4 y por la definición de alfa, que es 1, listo. Entonces este también es alfa. Muy bien. Entonces,
Bueno, habría que pensar en que no sé, digamos que este es gamma. Si este es gamma, este también es gamma. Y, ¿por qué es isósceles? Este es isósceles con este. Entonces este es gamma y este es gamma. Y entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que este es 180 menos 2 alfa, porque la suma de los tres tiene que dar 180. Y este es 180 menos 2 gamma, porque la suma de los tres tiene que dar 180. Listo, entonces sexto triángulo POR es isósceles. Eso es porque estamos en un círculo. Entonces este es isósceles. Séptimo sea gamma por definición. La medida de OPN entonces, por ser isósceles, ONP también va a medir gamma. Esto es por 6 y por 7. Soy isósceles porque estamos en un círculo. Un centro de nodo, radio R. Entonces, estamos en un círculo. 9. Tenemos que la medida del ángulo bueno, una forma es como lo estoy viendo. Hagámoslo como lo estoy viendo y de pronto les explico otra forma más fácil. No, no me gustó esta forma. Perdón. Más bien, hagámoslo así. Creo que es más sencillo así. Fíjense que aquí tenemos un ángulo de 90. ¿Listo? Entonces, como este es alfa, este de aquí va a ser 90 menos alfa. ¿Listo? Más bien, veámoslo así. Entonces, estos isósceles los requerimos. Notemos que séptimo, la medida del ángulo OPN más alfa tiene que ser 90. Listo, y eso es porque PR es tangente, ¿cierto? Que PR es tangente, y recuerden que una tangente siempre forma un ángulo de 90, teniendo en cuenta pues la línea desde el centro hacia el punto tangente. Listo. Muy bien. Entonces, este ángulo de aquí
va a ser 90 menos alfa. Entonces, claro, aquí despejando, este ángulo es 90 menos alfa. Y como es isósceles, este ángulo también es 90 menos alfa, por ser isósceles. Entonces, 8, la medida del ángulo ONP es 90 menos alfa. También, porque el triángulo es isósceles. Por 7A. Listo. Entonces, finalmente, la suma de estos tres, con este ángulo, la suma de esos tres ángulos tiene que dar 180. Y ahí nos debe dar que este ángulo, pues todo debe cuadrar, de que este ángulo mida 2 alfa. Y es que es lo que queríamos, ¿cierto? Listo, entonces, noveno. Noventa menos alfa más 90 menos alfa más la medida del ángulo PON tiene que ser 180. ¿Cierto? La suma de los ángulos internos tiene que ser 180, entonces, ¿por qué? La suma de ángulos internos y además por 7A y por 8 sabemos que esos ángulos miden 90 menos alfa. Entonces, la suma de esos tres ángulos tiene que dar 180. Entonces, de aquí lo que obtenemos es que 90 más 90 es 180. Este es alfa. Menos alfa es menos 2 alfa. Y esto da 180. Y este se cancela con este. Y ese 2 alfa pasa al otro lado. Y llegamos a lo que queríamos. Entonces la medida del ángulo PON es 2 alfa. Digamos que este sea 9A, este sea 9B. Muy bien. Entonces 10. La medida de este sobre 2 es alfa. Y recordemos que alfa era precisamente la medida de RPN. Entonces 11. Es más, bueno, este puede ser un 9C. Y el 10 sería entonces la medida del ángulo PON sobre 2 es igual a la medida de alfa, que alfa es RPN. Muy bien, y 11, para ya llegar a la tesis como está aquí, recuerden que la medida del arco PN es igual a la medida del ángulo con extremos en PN y centro en O. Listo, entonces teniendo 10 y 11 llegamos a la tesis. Medida de el arco PN sobre 2 es igual a la medida del ángulo RPN. Esa es nuestra tesis. Listo. Tenemos la tesis. Muy bien. Listo. Entonces, inicialmente yo qué estaba pensando? Yo estaba pensando en que la suma de estos tres, que la suma de los ángulos internos de aquí da 180, la suma de los ángulos internos de aquí da 180,
este era con gamma, este era con alfa. Llegamos a, digamos, a como una ecuación que relaciona alfa y gamma y alfa y gamma, y a partir de esa ecuación pues uno ya encuentra gamma en términos de alfa y teniendo eso en cuenta reemplazamos aquí, porque recuerden que si eso era gamma y este era 180 menos 2 gamma, y reemplazamos ahí y eso debería darnos 2 alfa. Listo. Y por ese camino puede funcionar. Listo, por ese camino puede funcionar. Pero es como más largo. Es más largo. Entonces fue más fácil y más corto pensar en que, bueno, básicamente la relación que me daba, o cómo yo podía relacionar ese alfa y ese gamma, y es que la suma de esos dos da 90. Entonces, esa era la relación que requeríamos para llegar al resultado. Entonces teníamos alfa en términos de, tenemos gamma en términos de alfa y así lo resolvemos. Listo. O sea que de hecho, fíjense que este triángulo nunca lo usamos. O sea que de hecho, esto no fue necesario, esto tampoco, o sea que no hubo que usar el teorema del módulo 18, pero bueno, yo quería como repasar, pues, o que se acordaran de ese resultado. Entonces lo que requeríamos es que sí es isósceles. Ah, bueno, no, pero este isósceles no, requerimos es el otro, POR es isósceles. O sea que la demostración no es tan larga tampoco. Realmente podríamos borrar esto. Queda más cortica y queda mejor. Sí, como les digo, inicialmente estaba pensando en una, pero era más larga. Y aunque sea correcta, pues igual, pues si no tiene una demostración más cortica, pues mejor. O sea que realmente queda más cortica la demostración, pues. 5 pasos menos, o sea que son como 7 pasos, 8 pasos. Muy bien. Listo, entonces recuerden que en el curso se requiere esto. Listo, en el curso requiere rayen, tracen, hagan el gráfico, piensen en una cosa, piensen en este triángulo. Este triángulo al final no me sirvió. Entonces, listo, lo borro. Y ya tengo, digamos, como la idea clave, la idea central. Pero eso se requiere, pues decir, yo diría que difícilmente a la primera uno se le ocurre la idea que es y uno llega derechito al resultado. No, eso no ocurre en demostraciones. En demostraciones uno da como muchos rodeos. Listo. Pero eso es normal, ¿cierto? Les decía, si yo estoy buscando una dirección y yo no conozco el barrio, yo nunca he ido por allá, pues la primera vez que yo voy a esa dirección, probablemente dé muchas vueltas. Entonces subo una cuadra, luego baje, luego hago un montón de rodeos. Pero lo importante es llegar, ¿cierto? Si llegaste, cumpliste. Entonces, si llegaste, demostraste. El que hicimos antes, llegamos, demostramos, bien. Ahora, la segunda vez que uno va, como ya conoció, como ya sabe más o menos el camino, no va a dar tantos rodeos, más bien evita, digamos, pasos innecesarios, evita rodeos que no se requieren y ya se llega a la demostración. Y eso es lo usual, listo, lo usual es que eso ocurra, para que tengan en su presente. Por eso incluso les doy, digamos, tiempecito para que resuelvan los ejercicios del libro. Tendrían lunes y martes.
O sea que tienen tiempo de pensarlo, de hacer los rodeos, de hacer todas las cosas, y luego ya, ojalá lo ideal es que lo demuestren pues más resumido, sin demasiado rodeo. Aunque si tienen pues mucho el rodeo, pues, y todo está correcto, sería correcto. Muy bien, ¿alguna pregunta, duda? Ya para finalizar, ya casi nos acaba el tiempo. Bueno, entonces creo que no hay más dudas. De todas formas, entonces les recomiendo que lean este teorema, el teorema del ángulo exterior, el 2.3 y este también, el 2.4 y el 2.5. Todos son del ángulo exterior. Simplemente son tres casos distintos. Son tres casos distintos, pero todos son del ángulo exterior y todos en esencia dicen lo mismo. Dicen que la medida de este ángulo es un medio de la resta. La medida del ángulo es un medio de la resta y la medida del ángulo es un medio de la resta. Listo, entonces les recomiendo que lean esos tres. Entonces les queda leer, leer y leer. Probablemente yo no explique los tres, explique solo uno. Los otros son similares, pues, o la idea es similar, es parecida. Entonces, por eso les queda para que leer. De todas formas, ustedes tienen pues como pendiente estudiar para el parcial, pues, y resolver el parcial, pero aún así, después de que lo resuelvan, pues saquen el tiempito y lean. Listo, entonces, muchas gracias.